Ventajas y desventajas de la integración agrícola-ganadera. La integración agrícola-ganadera es un enfoque de producción que combina la agricultura y la ganadería para crear un sistema sostenible y eficiente. Esto se logra a través de la interacción entre los cultivos y los animales, donde los residuos agrícolas se utilizan como alimento para los animales, y los excrementos de los animales se utilizan como fertilizante para los cultivos. La integración agrícola-ganadera puede mejorar la eficiencia en términos de uso de los recursos, reducir los costos y mejorar la sostenibilidad ambiental. También puede mejorar la rentabilidad de la producción agrícola y ganadera al aprovechar la interacción entre los dos sistemas. Sin embargo, implementar un sistema de integración agrícola-ganadera puede ser un desafío y requiere una planificación cuidadosa y una gestión efectiva para garantizar su éxito a largo plazo. Ventajas. Existen varias ventajas de la integración agrícola-ganadera, incluyendo eficiencia en el uso de los recursos. La integración agrícola-ganadera permite un uso más eficiente de los recursos naturales, incluyendo la tierra, el agua y los nutrientes, al utilizar los residuos agrícolas como alimento para los animales y los excrementos de los animales como fertilizante para los cultivos. Mejora de la rentabilidad. La integración agrícola-ganadera puede mejorar la rentabilidad de la producción agrícola y ganadera al aprovechar la interacción entre los dos sistemas. Reducción de costos. La integración agrícola-ganadera puede reducir los costos de producción al utilizar los residuos agrícolas como alimento para los animales y evitar la necesidad de alimentarlos con alimentos comprados. Mejora de la sostenibilidad ambiental. La integración agrícola-ganadera puede mejorar la sostenibilidad ambiental al reducir la cantidad de residuos generados y mejorar la calidad del suelo al utilizar los excrementos de los animales como fertilizante. Mejora de la salud de los animales. La integración agrícola-ganadera puede mejorar la salud de los animales al proporcionar una dieta variada y adecuada. En resumen, la integración agrícola-ganadera es un enfoque que puede mejorar la eficiencia, la rentabilidad y la sostenibilidad de la producción agrícola y ganadera. Sin embargo, es importante tener en cuenta que su implementación exitosa depende de una planificación cuidadosa y una gestión efectiva. Desventajas. Aunque la integración agrícola-ganadera tiene muchas ventajas, también existen algunas desventajas que deben considerarse, incluyendo complejidad. La implementación de un sistema de integración agrícola-ganadera puede ser compleja y requiere una planificación cuidadosa y una gestión efectiva. Requerimientos de capital. La implementación de un sistema de integración agrícola-ganadera puede requerir una inversión significativa en infraestructura y equipos. Riesgo de enfermedades. La interacción entre cultivos y animales puede aumentar el riesgo de enfermedades transfronterizas, como la fiebre aftosa o la encefalomielitis equina. Riesgo de contaminación. La gestión inadecuada de los residuos animales puede resultar en la contaminación del suelo y del agua, lo que puede tener consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente. Dificultad en la regulación. Puede ser difícil regular un sistema de integración agrícola-ganadera debido a la complejidad y la interacción entre los cultivos y los animales. En resumen, aunque la integración agrícola-ganadera puede tener muchas ventajas, también existen algunas desventajas que deben tenerse en cuenta. Antes de implementar este enfoque de producción, es importante realizar una evaluación cuidadosa de los pros y los contras, antes de decidir si este sistema es adecuado para una determinada situación.